Niños, levanten las manos, pero los niños de verdad, ¿no? No los niños de la tercera edad. Allá hay varios niños. ¿Tienen escuelita? Sí, ahí están los profes. Así que sigan, todos los niños sigan a Samuel y a Vani porque hoy van a tener allí algo muy hermoso para compartir arriba. Además es el cumpleaños de Nahum. Así que vayan todos los niños a celebrar y a comer torta. Ya vamos a subir todo. No, si no vamos a caer todo para abajo. Así que bueno, los niños tienen allí su lugar arriba. Que el Señor les bendiga y al finalizar la reunión vamos a orar mucho por ellos. No nos vamos a tardar mucho, yo no voy a tomar mucho tiempo porque realmente quiero que los protagonistas de esta mañana sean los niños. Los bendecimos en esta mañana a ellos. Amén. Ahora mi pregunta es, teniendo en cuenta que hoy es el Día del Niño, seguramente tiene alguna connotación, algún significado, o no sé si meramente es algo comercial, pero qué importante que es que, más allá que todos los días nos dediquemos a los niños, aquellos que tenemos niños en la casa, qué lindos que son estos días porque, bueno, ellos sienten que es especial. Ayer, por ejemplo, cuando como papá, uno recuerda cuando era niño, uno es ansioso y quiere el regalo ya, y ahora como papá uno es ansioso y le quiere dar el regalo ya también. Y por ejemplo anoche le dábamos el regalo a nuestros hijitos y habíamos apagado la luz de la casa y mi hijita Camila dice, sí, Navidad, decía, porque nosotros habíamos apagado la luz para que ellos no vean el regalo. Y le digo, no, hija, no es Navidad, le digo. Pero bueno, ellos disfrutan así, tienen esa ilusión, es lindo, ¿no? Y yo creo que también es bueno que se reactive la economía en ese sentido, porque es para eso. Así que por ahí yo era de pensar antes, cuando no era comerciante, yo decía, eso es comercial, no hay que seguir o ir tras de eso, pero en realidad estas fechas son importantes para aquellos que tienen un negocio, un comercio y de ahí viven una o varias familias. Entonces, a veces también son importantes las fechas comerciales, ¿no? Lo digo yo ahora desde el otro lado, pero lo más importante en esta mañana es que podamos tener un mensaje, escuchar la palabra. Y yo quiero que usted me acompañe a Mateo capítulo 18, versículo 3. Por supuesto que vamos a hablar de los niños. En Argentina en agosto es el mes de la niñez. Bueno, ya no se dice el Día del Niño, para mí va a ser el Día del Niño siempre, pero se dice que ahora es el Día de las Infancias, ¿no? Pero bueno, ¿quiénes son los infantes? Y bueno, los niños y las niñas. Niños y niñas, no niñes, ¿no? ¿Cuántos creen que eso no es así? Son niño y niña, y que nadie le diga lo contrario, ¿amén? Siempre estemos firmes en nuestras convicciones, porque ellos también están firmes en las suyas. Mateo capítulo 18, versículo 3. Desde el versículo 1 vamos a leer. Ahí tenemos no tenemos la pantalla por la compu, ¿cierto? Bueno, pero vamos a leerlo. Vamos a leer varios versículos, así que yo necesito que me acompañen con la palabra y los que no tienen pueden pedir una Biblia atrás, hay algunas para prestar. Dice Mateo capítulo 18, ¿cuánto lo tienen? ¿Amén? Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús, ¿a quién? Dígalo fuerte, ¿a quién? Un niño. Lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niño, no entraréis en el reino, ¿de qué? De los cielos. Es palabra de Dios, hasta ahí vamos a leer esta porción. Miren, aquí los discípulos querían saber quién iba a ser el más grande, quién iba a ser el más grosso, el más capo, no sé qué otra palabra se utiliza hoy, el más top, el más, no sé, los niños, los adolescentes, yo ven cómo se dice, qué palabra se usa ahora como para el más, ¿no? El mero, ¿el más qué? Más grosso, también, más grosso. Bueno, los discípulos querían saber quién iba a ser el mayor, o sea, el más grande, el que más reconocimiento se le iba a dar, por supuesto, de los seres humanos. Y Jesús le da vuelta a la pregunta o le responde con otra cosa, o ni siquiera le dice quién va a ser el más grande, le dice, llama a un niño. A ver, ¿hay algún niño por acá? ¿O ya se fueron todos arriba? No se fueron todos, ¿no? ¿Ustedes son niños? Sí, ¿no? Adolescentes. ¿Cuántos años tienen? No, yo ya no soy niño, dice.
Bueno, ya están todos arriba. Bueno, Jesús llamó a un niño y lo puso adelante. Ah, vení, Feli, vení. Feli. Vení, vos sos niño todavía, vení. Vení. Párate, mira para allá. Bueno, Jesús lo llamó así a un niño como él, que justo pasaba, o estaba ahí con sus papás seguramente, y dijo, de cierto les digo que aquel que no se vuelve como este niñito, ni siquiera va a entrar al reino de los cielos. O sea, ustedes quieren saber quién es el mayor, yo les digo que si ustedes no se vuelven como él, ustedes ni siquiera van a entrar. Le respondió Jesús, ¿no? O sea, fue más duro la respuesta, aunque parece un poco leve la respuesta amorosa, pero es una respuesta dura. Gracias, Feli. Anda. Encima les me hijadito, ahí después tengo un regalito para vos. Jesús llamó a un niño y dijo, aquel que no se vuelve como este niño no va a entrar al reino de los cielos. O sea, qué difícil o qué dura fue la respuesta, porque Jesús le puede decir, bueno, el mayor será el gran rey David, o el mayor será Samson, un hombre guerrero, el más fuerte, o el mayor será Salomón, o el mayor en el cielo, no. Jesús le dijo, yo le digo que si no se vuelven como él, ni siquiera van a entrar. Ni siquiera pueden pertenecer al reino de los cielos, le dijo Jesús, ¿no? En otras palabras, no entraréis en el reino de los cielos si no os convertís como niños. Ahora, bueno, en estas enseñanzas anteriores, alguien predicó, creo que fue Ezequiel, habló un poco de la característica de los niños. Y yo quiero preguntar, y en base a esto es lo que quiero compartir, es ¿cuándo uno deja de ser niño? Si la palabra de Dios dice que debemos de convertirnos como un niño, o sea, debemos volvernos, dice, ¿no? Y hacernos como un niño, mi pregunta es ¿cuándo dejamos de ser niños? ¿Cuándo dejamos, en qué momento dejamos de ser un niño o una niña? ¿En qué momento, cuál es la edad, cuál es lo que indica, el indicador que uno dice, bueno, he dejado de ser niño? Y a ver, digan, me gustaría que ustedes puedan participar y me digan qué piensan, cuál es el momento, cuándo uno deja de ser niño. Todas las respuestas son válidas, ¿no? A ver, no sé, dígame alguien. ¿Hay alguna psicopedagoga aquí? No está ahora, ¿no? Tenemos, creo, psicopedagoga. Pero a ver, ¿quién me da una respuesta? ¿Cuándo dejamos de ser niños? ¿Qué creen? A ver, Belén, sí. Cuando entra maldad al corazón. Allá, claro, pecado, me dijo la abuela, claro, lo mismo que ella, cuando entra la maldad al corazón. Bueno, hay niños que si usted lo ve, parecen que... Así que... Pero ¿qué cree usted? A ver, aparte, gracias por la respuesta. ¿Alguno más que me diga cuándo uno deja de ser niño? Por supuesto, yo tengo una respuesta que creo que me la dio el Señor y de acá va a ser mi enseñanza, ¿no? ¿Alguien más me levantó la mano allá, Manuel? O sea que cuando uno deja de creer, ya deja de ser niño. Cuando uno pierde la fe o la ilusión, podríamos decir, esa ilusión de niño. Bueno, está buena la respuesta allá, hermano. Sí. También. Cuando nos dejamos arrastrar por el mundo y entramos en el pecado. ¿Alguna otra respuesta? Sí, Ángel. Mira. Vení, predica vos. Esa era justo, pero no pensé que le iban a decir. Esa es la respuesta que el Señor me dio a mí. ¿Cuándo uno deja de ser niño? Cuando uno deja de depender o comienza de a poco a dejar de depender del papá y de la mamá. Para mí esa es una de las claves. ¿Cuándo dejé de ser niño? Cuando yo dejé de depender de mi papá y de mi mamá. Y eso es un proceso que uno va de a poco dejando de depender de papá y de mamá, ¿no? Desde que uno nace, el bebé depende absolutamente de mamá y de papá. Depende de que le puedan dar el chichi, la mamadera, que lo cambien, que lo bañen, que lo hagan dormir. Y conforme va creciendo, va digamos, dependiendo un poquito menos, ¿no? Entonces, yo me di cuenta de esto, de la dependencia de Dios, de la dependencia de los padres, porque comenzaba a ver ese proceso en Emiliano, que es mi hijo más grande, que ya cumple 5 la próxima semana, y puedo ver cómo, por ejemplo, comenzó a ir al prejardín y de a poco él comenzó a hacer cosas solito. Por ejemplo, bañarse. Ya entra al baño, por supuesto yo le tengo que preparar la ducha, abrirle, prenderle el calefón y todo lo demás, pero por ejemplo él ya quiere bañarse solo y ya se baña solito.
y se baña solito y él me avisa, papá ya está, para que yo lo saque del baño, porque yo le digo, avísame para salir del baño porque es peligroso, puedes salir mojadito y te puedes caer. Bueno, entonces él dice, papá ya está, y cierra la ducha, y cuando yo voy a buscarlo con el toallón me dice, ¿no me quedó jabón en el pelo? Me dice, no, papito, le digo, bueno, y lo llevo, y también después de ese proceso ya se cambia solito, ¿no? Y se cambia solito todo mientras papá cocina, porque yo soy un papá luchón, como dicen ahora. Y papá está ahí, está ahí cocinando porque mamá trabaja a la mañana y papá trabaja en casa con los niños a la mañana. Entonces, mientras yo estoy cocinando, le digo, hijo, por favor, cámbiate, no me hagas renegar. Y después le aparece al ratito, ya estoy cambiado, papá. Pero todas las trenzas, así, un desparramo porque no se sabe atar la trenza. Entonces, todavía hay una dependencia, no sé si me explico. En algunas cosas deja de depender, pero en otras todavía depende de papá. Camila, la más pequeña, todavía depende casi en todo, bueno, salvo para comer, después en todo lo demás depende de uno. Yo el otro día contaba un poco en broma que Cami tiene hambre a toda hora y usted la ve flaquita, pero ella, papá, bueno, uno le da de comer, se va, parece que del aburrimiento los niños a veces quieren comer, ¿no? Y se va y vuelve, papá, y bueno, y uno le da acá algo de comida. Y bueno, sigue jugando y después, papá, yo bueno, y va, papá yo, tata. Bueno, y después que hace la caca, papá yo, porque le da hambre de vuelta, ¿no? Y ella, por ejemplo, depende todavía todo de papá y de mamá. Y entonces yo decía, bueno, uno deja de ser niño cuando deja de depender de papá y de mamá. Y yo decía, ¿y será bueno dejar de depender de papá y de mamá por completo o no? Y bueno, yo pensaba en mí, cómo era, nosotros hemos sido criados, creo los tres hermanos, un poco independientes, en el sentido que cuando éramos chicos, mi papá tenía una vida difícil, sumergido en las drogas, en los vicios, y mamá trabajaba. Entonces, de chico, mi hermano Ezequiel iba a la escuela solo, o no sé si usted recuerda que eran otros tiempos, nuestros padres nos mandaban solo a la escuela, y eso que no soy tan grande, tan viejo, ¿no? Todavía soy joven, pero nos mandaban solo a la escuela, hacíamos las cosas solo, la tarea. Entonces a nosotros nos criaron un poco independientes en ese sentido, pero ahora los niños de ahora como que dependen todo de los papás, dependen todo. Entonces, y hay algunos que crecen y todavía son niños de mamá y de papá y tienen 40 años, ¿no? Y todavía dependen de papá y de mamá. ¿En qué sentido? Que no toman decisiones solo, no saben qué hacer de la vida porque quizás tuvieron unos papás que les hacían de todo. Entonces cuando crecen ellos no saben hacer nada. Por eso un consejo que podría dar hoy también para los papás es que le enseñemos a nuestros hijos a que sí, dependan o que siempre vamos a estar, pero que se independicen y ellos puedan no depender de nosotros, sino de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y eso es lo que yo quiero hablar en esta mañana, de que como todos somos hijos y como el Señor dice que debemos volvernos como niños, entonces yo quiero que nos volvamos como niños en esta cualidad que es depender de nuestro Padre Celestial. Amén. Así como los niños dependen de papá, de mamá, nosotros debemos aprender a depender siempre de nuestro Padre Celestial. Entonces, yo anoté aquí 1, 2, 3, 4, 5 aspectos básicos o 5 cosas en las que un niño depende de su padre, prácticamente hasta que es un adulto. Porque generalmente los hijos dependemos de los papás hasta que nos convertimos en adultos, hasta que tenemos la mayoría de edad, hasta que salimos de casa, hasta que entramos a la universidad, no sé hasta qué. Depende también de la familia, de la condición también de la familia, económica también, ¿por qué no? Pero hay 5 aspectos que todo padre debe proveer a su hijo o tener para sus hijos, porque en eso ellos dependen de su padre. Entonces yo quiero que veamos estos aspectos y lo podamos relacionar al plano espiritual con nosotros y Dios. Amén. Entonces, lo primero que yo anoté que un niño depende de su padre es el alimento. Es lo primero que yo tengo aquí anotado. Es lo primero que un niño depende de su padre, el alimento. ¿Por qué? Porque ellos, no pueden salir a trabajar, ellos no pueden salir a trabajar solos, aunque es muy triste cuando vemos niños en la calle que ya trabajan, que están con los padres. Yo cuando tenía 4 años, la edad de Emiliano,
justamente de la edad de mi hijo más grande, yo salía con mi mamá a trabajar. Por supuesto que yo solo caminaba y molestaba, pero ella era la que trabajaba. Pero yo salía a trabajar con mamá salía con un canasto con masitas y cosas para vender por la calle, y yo salía y la acompañaba y caminábamos y no volvíamos hasta que no se vendía todo. Entonces, yo tocaba los timbres, bueno, capaz que porque ya era más alto que mi mamá. Toca el timbre, vos, hijo, serví para algo. No, yo también era chiquitito. Entonces salíamos a vender con mi mamá y bueno, y yo, ¿qué es lo que quiero decirle con esto? Que yo sé y valoro el esfuerzo de lo que es trabajar. Por eso es que cuido mucho lo que el Señor nos da en la economía, en lo material, porque sé que cuesta. Y ayer le decía a mi esposa, hablábamos de cuando los niños nuestros vayan creciendo, y le decía a mi esposa, no me acuerdo qué hablamos, pero decía, ¿vos le vas a hacer una extensión de la tarjeta a Emiliano? Y le digo, sí, se la hago, pero lo que gaste lo va a pagar él. ¿Y cómo? Y bueno, va a trabajar. Va a venir a trabajar conmigo, o va a venir a trabajar al negocio. O sea, yo tengo la firme convicción de que de pequeño debo enseñarle el esfuerzo de lo que valen las cosas y que nada viene gratis, nada viene de arriba, que yo siempre voy a estar, pero que un día cuando él crezca él va a tener que salir y esforzarse también. Aunque a papá le haya ido muy bien y aunque papá, yo tengo un sueño, por ejemplo, un sueño, creo que no es malo, un sueño, digamos, humano, digamos, que es cuando, bueno, el día que pueda dejarles algo a mi hijo, si el Señor no viene antes, por supuesto, yo quiero dejarles un negocio a ellos. Yo no quiero dejarles dinero en el banco, no quiero dejarles posesiones, tierra, yo quiero dejarle un negocio. A mí Dios me puso un negocio y yo digo, ese negocio quiero dejarle para ellos, para que el día que digan, bueno, esto es para ustedes. ¿Cómo vamos a pagar la universidad? Bueno, ahí está el negocio, ustedes lo van a administrar y de ahí ustedes se van a sustentar. Eso es lo que yo pienso o quiero como padre, dejarle un negocio, no dejarle decir, bueno, ahí está la cuenta en el banco, hijo, gasten lo que quieran hasta que se acabe, ¿no? Eso sería un poco insensato. Pero bueno, no me quiero desviar. Lo primero que dije es que un niño depende del padre es, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? Alimento. Un padre debe alimentar a su hijo. Quiero que me acompañe la palabra, por favor. A Lucas capítulo 11, versículo 11. Lucas 11, 11. Dice así. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es palabra de Dios, amén. Yo les decía, bueno, el alimento, ¿cómo relacionamos nosotros si Jesús dice, vuélvanse como niños si quieren entrar al reino de los cielos? Entonces yo podría decir que Jesús nos está diciendo, dependan absolutamente de Dios si quieren entrar al reino de los cielos. No sé si se entiende, amén. Entonces Jesús nos está diciendo, si ustedes quieren entrar al reino de los cielos, vuélvanse como un niño. Entonces veamos que un niño sí o sí depende de papá. Entonces Jesús nos está diciendo, aprendan a depender de Dios en todo si quieren entrar al reino de los cielos. Y como le decía, un niño necesita alimento, es algo indispensable el alimento para crecer y todo lo demás, para poder vivir. Y acá en Lucas nos dice, palabras de Jesús, que si nosotros justamente, siendo seres humanos con error y demás, cuando nuestros hijos nos piden un huevo no le damos un escorpión, o cuando nos pide pan no le damos un pedazo de piedra, ¿no? Entonces dice, si ustedes, o sea, Jesús quiere decir, si ustedes se esfuerzan para tratar de darle lo mejor a sus hijos, ¿cuántos papás hay acá? Levanten la mano, ¿cuántos papás? Levanten todos los papás o mamás, obviamente. ¿Cuántos de ustedes se esfuerzan aún, se siguen esforzando para que sus hijos tengan lo mejor? Todos, ¿no? Entonces, imagínense si ustedes se esfuerzan porque quieren lo mejor para sus hijos, y Jesús estaba hablando acá del alimento, digamos, porque dice pan, dice huevo, ¿no? Pescado. Está hablando de un alimento esencial, nutritivo para un hijo. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial no nos va a alimentar a nosotros, iglesia? Por eso es necesario
aprender a depender de Dios, porque muchos de nosotros decimos, bueno, yo tengo un buen trabajo, yo tengo una buena profesión, o yo le pegué y justo, entonces dejamos de depender de Dios y pensamos que todo lo que tenemos es por nosotros. Pensamos que todo lo que tenemos es por solamente, meramente nuestro esfuerzo, porque puede ser que sea obviamente por tu esfuerzo, pero es Dios el que te da la vida. Entonces nosotros tenemos que aprender a depender de que nuestro alimento siempre venga de Dios, porque dice que Él es bueno y Él nos va a dar aún al Espíritu Santo a lo que se lo pidan, y no hay mejor alimento que el alimento espiritual, ¿no? Porque Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, aprendamos a depender que nuestro alimento siempre sepamos que viene del cielo, que viene del Señor, en todo sentido. El alimento espiritual y el alimento material también viene del cielo. Yo había anotado aquí otro versículo para esto con el alimento, pero no lo busque porque es conocido, que es el Salmos 23. Ayer, curiosamente, voy a comprar a una pollería allí en mi barrio, que siempre voy, y veo en la heladera unas cajas que decían pollo rebozado, no sé qué, formitas de pollo. Pero lo que me llamó la atención que en la caja del producto decía Salmos 23 y se llamaba la fábrica El Shaddai. Y le digo a esta persona que puedo considerar un amigo, creo ya, tanto que le compro, por ahí charlamos, alguna vez ya le hablé del Señor y le digo, mira qué linda esa caja que tenés ahí, le digo, ¿sabés lo que dice? Y se fija, no, mira, le digo, ahí tiene un salmo que es muy conocido y es muy hermoso. Y su señor estaba ahí haciendo milanesa y escuchaba. Le digo, es el Salmo 23. ¿Sabe lo que dice? No, me dice. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, le digo. Y le digo, qué hermoso lo que tenés en esa caja y lo tenías todos los días a Dios hablándote y quizás no te diste cuenta, le digo. Y su señora movía la cabeza y decía sí. Y después da vuelta a la caja para ver si decía algo más y decía Josué 1:9. Que Josué 1:9, si no me equivoco, a ver quién lo sabe, creo que mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, ese es, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces y le digo, mira, si no me equivoco, ese Josué 1:9 es mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque yo soy tu Dios que estoy siempre contigo. Y ellos quedaron así sorprendidos de lo que decía ahí, ellos nunca se dieron cuenta. Y me dice, che, ¿qué vos te sabés toda la Biblia? Me dice. No, le digo, justo esos dos versículos son muy conocidos, le digo. Le digo, no, justo esos dos versículos sí me los sé, le digo. Pero le digo, mira qué importante, le digo, que es saber o leer, le digo. Y le digo, después te animo a que, tener una Biblia, tengo todas las Biblias, me dice. Bueno, busca una Biblia y lee, buscate todas las cajas ahí de tu proveedor y buscate todos esos versículos y léelo, le digo, porque te van a hacer bien. Entonces, qué importante que es ese alimento. Miren si no es hermosa la palabra de Dios, aunque la tenemos tan descuidada. Aunque muchas veces preferimos chatarra, ¿no?, antes que comida sólida, el alimento espiritual. Realmente la palabra de Dios es lo único que nos va a fortalecer para nuestro caminar con Cristo. ¿Amén? Sigo, perdón, no me quiero demorar. El primero dije yo, dependencia. ¿Por qué un niño depende de papá? Es porque necesita el alimento, claro. Lo segundo, el sustento. Acompáñame en Mateo capítulo 6. ¿Qué quiero decir con el sustento? Mateo capítulo 6, versículo 25. Vamos a ver, 6:25. De paso, quizá el Señor también está ministrando a algunos papás, ¿no? De cómo están con los hijos en estos aspectos. Mateo capítulo 6, versículo 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni vuestro cuerpo qué habéis de vestir, porque no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en granero y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Es palabra de Dios. Amén. Acá Jesús le dice a sus discípulos que no estén afanosos ni ansiosos por nada. Y les habla del qué comer, qué beber y qué vestir. Porque ese es el sustento, es lo que necesitamos todos. Qué comer, qué beber, qué vestir. Yo podría decirles
también que el sustento tiene que ver con todas las cosas que hacen a la vida de un niño, porque no es solo darle la comida, ¿no? No es solo, bueno, ahí está la comida, sino el sustento completo, el sustento integral, estar con ellos velando para que nada les falte. Porque el sustento tiene que ver también con el amor, con cuán valiosos son para nosotros nuestros hijos, porque ahí Jesús dice, ¿acaso ustedes no valen mucho más que las aves de los cielos? Entonces Jesús le está queriendo decir a sus discípulos, no se preocupen, ¿ustedes creen que vuestro Padre Celestial los va a abandonar a ustedes? Es el sustento. Déjenme decirles, queridos hermanos, que si nosotros aprendemos a depender de Dios, si nos volvemos como niños en la dependencia de Dios, Él va a ser nuestro sustentador en todas las cosas. En todas las cosas. Y nadie dice amén, debe ser que nadie necesita el sustento de Dios. Pero Él es nuestro sustentador, Él es aquel que nos ama como nadie, aquel que para Él somos valiosos como nadie. Así que Él se va a encargar del cuidado integral de nuestras vidas. De todo. Usted no se preocupe en este tiempo quién gana las elecciones, quién pierde, en el sentido que a usted le vaya a faltar algo, a usted no le va a faltar nada. En todo caso usted, me voy a meter en política, no, mentira. En todo caso usted, pero estoy considerando, mi hermano me convenció, tantas veces que lo escuché, de meterme en política. Pero para malas de él no me voy a meter de su partido. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que usted no se preocupe si gana un partido, si gana otro, porque cuando usted depende de Dios, a usted no le importa eso, usted sabe que siempre va a haber provisión. Usted sabe que nada va a faltar, esté quien esté en el poder. Si usted trabaja, si usted se esfuerza, a usted no le va a faltar. Sobre todo si Dios es quien te cuida. Ahora, decía que me iba a meter en política en broma, pero ahora digo, cuando usted vote con convicción de ver qué valores tiene el candidato, qué ofrece a futuro. A ver, hablando de los hijos, de los niños, por supuesto que después puede hacer o no hacer, pero eso ya no es culpa nuestra. Pero cuando usted vaya a votar, diga, a ver, que el Señor me dé sabiduría. ¿Qué será lo mejor para mi país hablando socialmente y económicamente? Porque hablando humanamente, el ser humano sabemos que se dirige hacia un abismo y una decadencia espiritual y moral. Pero quizás en lo económico el país pueda cambiar, no lo sé. Quizás en las leyes pueda cambiar. Yo simplemente, socialmente, lo único que quiero es que cuando mis hijos trabajen, a ellos les rinda el fruto de su trabajo. Que como cuando yo podía ver a muchos años atrás, cuando mi papá trabajaba, mi mamá trabajaba, que el trabajo les rendía esfuerzo, ¿no? Cuando mamá trabajaba, que yo le contaba, vendiendo masitas, mamá trabajaba vendiendo masitas, vendía pasta, frolas, bolas de fraile, cosas que no sé cuánto valen hoy si uno va a comprar, 200 pesos, no es mucho. Pero ¿sabe qué? Vendiendo eso, mi mamá pagaba un alquiler de una casa, compró un vehículo, nos hacía los cumpleaños. ¿Qué quiero decirle con esto, hermanos? Que antes, cuando uno trabajaba, el fruto de nuestro trabajo rendía. Y hoy ese es un gran problema que hay en nuestra Argentina, que uno trabaja y no alcanza. Más allá que no falta nada. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que ojalá el Señor nos dé un tiempo en donde trabajemos, nos rinda el esfuerzo y no tengamos que trabajar en sobremanera y descuidar nuestra relación con la familia, con los hijos, con Él, con la iglesia. Porque a eso nos lleva el mundo, a que trabajemos y descuidemos todo lo demás, que es lo más importante, nuestra comunión con Dios. Pero bueno, por eso le digo, usted sepa que el sustento viene del cielo. Si el Señor sustenta las aves, piense por un momento, usted salga y vea los pajaritos, ay, qué hermoso, vea todos los animalitos, no me refiero a los perros abandonados, pero vea los animales silvestres que andan por ahí, ¿no? Y ahora piense quiénes les da de comer, quiénes los tienen con vida. Piense en las flores que crecen allí en los campos, que nadie las riega. Es el Señor el que los sustenta. Dice que Él sustenta todo por su palabra. Y si el Señor dice, vos vas a ser bendecido por más que el país vaya en decadencia. Si el Señor ha declarado sobre tu vida bendición, nadie te puede quitar eso. Porque Él es el único que puede declarar bendición sobre tu vida.
decretar bendición. Si Dios ha decidido bendecir a, y pon tu nombre ahí, si Dios ha decidido bendecir a Jorge, pon tu nombre, el Señor va a bendecir a Jorge. Reine quien reine, gobierne quien gobierne, Él te va a sustentar. Amén. Voy avanzando para ir terminando otro aspecto, que un niño depende de Dios, de papá, dije el alimento, el sustento, y mire esto, la salud. La salud, por eso parece que estoy hablando de política, pero no. La salud. Un niño depende de su papá en cuanto a la salud. Acompáñenme a Isaías, capítulo 40, versículo 29. Yo les dije que hoy íbamos a leer bastante, disculpe. Isaías, capítulo 40, versículo 29. Dice, del 29 al 31, mire qué hermoso que es este versículo. Muchos deberían de anotarlo y pegarlo en sus heladeras. 29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es palabra de Dios. Mire qué hermoso que es ese versículo. Nuestra salud depende del Señor, nuestra salud física y espiritual. Acá dice esta hermosa profecía para el pueblo de Dios. Dice que los que esperen a Jehová van a tener nuevas fuerzas, que van a correr y no se van a cansar, van a caminar y no se fatigarán. Esto habla de alguien que tiene salud, de alguien que se encuentra fuerte. ¿Sabe que yo le pido algo a Dios y pienso a veces cuando uno piensa, no sé si los que son más jóvenes piensan alguna vez en su vejez, pero yo le pido al Señor llegar a viejito y tener muchas fuerzas y no depender de nadie más que de Él. No tener que, bueno, quizás puedo depender de un bastón o que mis hijos me ayuden un poco, pero me gustaría llegar a viejito, si llego a viejo, fortalecido y sano, lleno de salud, y solamente eso lo voy a lograr esperando en el Señor, esperando en Él. El otro día veía, hablando de las elecciones y la política, veía un video de un ancianito de 98 años que ha ido a votar con su hija, pero créame que estaba nuevo el abuelo. Él la llevaba a la hija, vamos rápido, le decía. Yo decía, wow, 98 años tenía. Primero decía, destacaba a ese hombre yendo a ejercer su voto, porque está convencido de algo, porque nadie va a votar con 98 años si no está convencido de algo. Y después veía una abuelita también, tendría más de 80, con un andador, votando y llorando. No voy a decir qué candidato votaba, pero la filmaba a su hija y le decía, ¿y por qué votás a él? Porque quiero un cambio para mi país, decía la viejita. Decía la abuelita, ¿no? ¿Y qué es lo que quiero recalcar de esto? Decir, tener esa vejez y tener esa vigorosidad, esa fuerza, esa convicción, esa lucidez. Me gustaría llegar a viejo así. No enfermito, en un asilo y, bueno, para que mi salud esté bien, mi salud integral, debo esperar en Jehová. Debo buscar del Señor. Debo andar en los caminos del Señor. Mire, vamos a un salmo y ya voy terminando. Salmo 18, a ver qué dice en cuanto a la sanidad, en cuanto a la salud. Dice aquí lo que hemos leído, que los que esperan a Jehová van a tener nueva fuerza. Esto habla de la salud, obviamente. Salmo 18, 2. ¿Lo tenemos? Perdón, ese para el otro, déjelo marcado. Salmo 147, déjelo marcado, ¿sí? Porque ese es el siguiente que viene para 47, 147, 3. Ahí está. El que le dije el otro, déjelo marcado. Salmo 147, mire qué hermoso que está este 3.
Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda, ¿qué cosa? Sus heridas. ¿Lo leemos de nuevo? Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dígame si esto no habla de la sanidad del ser humano. Aquellos que tienen su corazón desmembrado, sus emociones, y dice, y Él venda sus heridas. Qué hermoso que es sentir cuando el Señor te venda las heridas. Como un papá que cuando su hijo se golpea, va y trata de vendar sus heridas, de hacer algo para calmar ese dolor. Ayer a Cami es muy inquieta y yo estaba allá fuera de casa lavando el auto y ella salía y volvía. Y ya estábamos terminando y le digo, vamos a bañarnos que nos tenemos que ir. Y ella, no, y se iba para afuera y corría. Y en un momento sale y le digo, anda para adentro. Y sale para afuera. Y así como salió, volvió a entrar corriendo, llorando, pero desesperada. Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Vio al cuco? No sé. Porque salió así, ¡ah! Y volvió, pero llorando, desesperada, y volvía con la mano así, ¿no? Y cuando yo digo, se cayó y le pasó algo en la mano, porque ese es mi temor como papá, es que se caigan y les pase algo y haya que, ay Dios, que ya pasó, ¿no? Pero bueno, no grave. Y entonces viene y le veo la mano y le veía algo ahí que le salía la mano y digo, se cayó y se espinó. Y ahí nomás caigo que cuando yo lavaba el auto veía que había avispas. Entonces ya viene y le veo la mano y tenía el aguijón ahí en el dedo. Entonces ahí nomás le saqué el aguijón, le digo a Majo, mi esposa, le digo, anda a traer el mentizán, le digo, fue lo primero que... A mí la paisana me dijo que sirve para todo, entonces, trae el mentizán, le digo, entonces trajo y le digo, y trae hielo, bueno. Y uno ahí como que no sabe qué hacer y trata de curar ese dolor, ¿no? Y le pusimos ahí, lloraba, bueno. Yo primero, le soy sincero, dije, sonate por irte afuera, le dije. Te dije que no te vayas afuera. Y después uno no vuelve y dice, no, mijita, y uno busca de apapacharla, ¿no? Bueno, recuerde que nosotros, dice Jesús, si usted siendo malo, pero cuando nosotros nos pasa algo y dependemos de Dios, el Señor sale a buscarnos así, a recogernos en sus brazos, a sanar nuestras heridas. Dice que Él venda nuestras heridas, Él sana el quebrantado de corazón. Si en esta mañana estás con alguna dolencia en el corazón o física, el Señor quiere envolverte en su amor. Si quizás no lo hizo hasta ahora es porque no te dejabas, porque no querías depender de Él. Lo más gracioso, contando esta anécdota, que después, bueno, Cami entra a bañarse con Emi, se estaban bañando, Majo los bañaba. Y como ella lloraba, Emiliano se puso mal porque veía que su hermanita lloraba, entonces él no sé qué le dice, que le pasaba jabón, le hacía masaje, le puso champú, crema de enjuague, jabón, le hizo ahí como menjunje y le sanó, no le sanó, le tocaba y bueno, la cosa es que después sale el baño Cami y dice, sí, Emi me sanó. Y es que, ¿qué, humano? ¿Chanta tu hijo, tu hermano? ¿Qué? No, es que Emi me hizo así, me sanó. No, Jesús te sanó, pero bueno, lo usó al Emi, le decíamos. Pero bueno, hermanos, cuando dependemos del Señor, nuestra salud también el Señor se encarga de eso. Amén. Vamos al otro aspecto para ir terminando. Bueno, vamos repasando. Un niño depende del papá en el alimento, en el sustento, en la salud. Y escuche esto, en el hogar, necesita un hogar. Un niño necesita dónde vivir. Vamos al Salmo que le dije, que lo deje ahí, Salmo 18:2. Salmo 18:2. Dice, lo tenemos, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Porque nosotros como papá debemos darle a nuestros hijos un refugio, un hogar, donde crecer, donde desarrollarse, ¿no? Uno como papá quiere darle a su hijo un hogar, no digo una casa propia, pero un hogar
Me refiero, casa y hogar son dos cosas diferentes. ¿Sabe de dónde viene hogar? De la palabra hoguera. De la palabra hoguera cuando uno hace una fogata y la familia se junta ahí para compartir ese momento de calor. De ahí viene la palabra hogar, de los lugares más fríos por la hoguera. Entonces, una casa y un hogar son cosas diferentes porque uno puede vivir en una casa donde no es cálida. Y me refiero a cálida donde no hay amor, donde no hay afecto. Por eso un niño necesita un hogar. Necesita un refugio, como dice aquel salmo. El salmista David reconocía que Dios era su refugio, era su hogar. Decía, Jehová, roca mía. Y encima no era un hogar para así nomás. Dice el salmista, castillo mío. Mi castillo, mi libertador, mi fortaleza, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi refugio. O sea, el salmista David sabía que Jehová, que Dios era su casa, su hogar, su morada, donde él habitaba, donde él vivía. Eso es un hogar. Donde él se recreaba, donde él disfrutaba, donde él crecía. Eso es un hogar. Un hogar es un lugar en donde uno quiere crecer, en donde uno crece sano, en donde uno disfruta de estar ahí, en donde uno descansa. Eso es un hogar. Porque vos podés tener una casa, pero no disfrutás en la casa, no descansás en la casa porque vuelan los platos, porque hay todo un lío. Por eso tenemos que depender de Dios y decirle, Señor, tú eres mi hogar, tú eres mi castillo, tú eres mi refugio. Y yo quiero que ese hogar esté en mi casa. Amén. Y vamos con un versículo más. Juan capítulo 14, versículo 2, y este es tremendo. Y ya termino, me falta un aspecto y ya oramos. Juan capítulo 14, versículo 2, hablando del hogar que un padre debe proveer a sus hijos. Juan capítulo 14, versículo 2. ¿Lo tienen? Lo leamos todo, por favor. Juan capítulo 14, versículo 2 dice, anda mi amor, después seguimos, espera. 14, 2 dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar. ¿Para quién? Para vosotros. Diga, para mí. Para mí. Lo leo de vuelta, dice, en la casa de mi padre muchas, ¿qué? Moradas. Un día alguien había hecho una broma que decía que en la casa de Dios, dice, golpeaban a las mujeres. ¿Por qué? Dice, porque en la casa de Dios hay muchas moradas, decía uno. Malísimo el chiste. En serio, un pastor una vez hizo ese chiste. Pero dice Jesús, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo le hubiera dicho, yo me voy a preparar un lugar para ustedes. Hermanos, Jesús ha preparado un lugar para nosotros en la morada celestial. Hay una casa hermosa que nos está esperando, pero no es algo ficticio, no es algo metafórico, es una realidad. Porque dice que en el cielo hay calles de oro. Si hay calles, es porque hay una ciudad. Algún día me gustaría, aunque creo que también ya se habló un poco de la iglesia en el cielo, la tía Emma lo predicó, pero hablar de estas cosas, porque muchos creemos que morimos y somos después fantasmitas como Gaspar, así, que andamos, vivimos en las nubes, así, y hay un resbaladero de nubes que bailamos, no. En el cielo hay una ciudad, la nueva Jerusalén que va a descender a la tierra. Yo digo muchas veces, si en esta vida, en este mundo, no logro tener mi casa propia, yo sé que allá ya la tengo. Y esa es la que voy a vivir eternamente con mi hijo, esa es la que más me preocupa. Es tener un lugar en el reino de los cielos. Así que hermanos, si vos dependés de Dios, tenés un lugar asegurado en el reino de los cielos. Tenés una casa allí que te está esperando. Y qué importante y qué bueno sería que también estemos con nuestras familias ahí. Si me puede ir acompañando con el teclado. Y este es el último aspecto para terminar y orar. El último aspecto que anoté que un niño depende de su papá es en la educación. Me pueden haber faltado muchos, pero creo que estos son uno de los más importantes, la educación. Claro, qué importante que es que un padre eduque a sus hijos. Qué importante que es, porque si no lo educamos nosotros, papá, ¿quién lo va a educar? La escuela no está para educar a los hijos. ¿Qué está diciendo? No, la escuela no debe educar a sus hijos. La escuela debe enseñar a sus hijos. La escuela debe enseñarle y complementar la educación que viene de la casa.
Pero claro, yo sé que en los tiempos que vivimos los padres tienen que trabajar y que muchas veces no hay tiempo para educar, para enseñar. Pero no hay mayor enseñanza que le podemos dar a nuestros hijos que el ejemplo. A veces se nos escapan quizás malas palabras y después nuestros hijos las repiten. Por eso la mayor educación que le damos a nuestros hijos es nuestro ejemplo, cómo papá trata a mamá o cómo mamá trata a papá. Que todo lo que nuestros hijos ven, eso es lo que ellos van a hacer y aprender y hacer durante sus vidas. Así que papá, mamá, ¿qué le estás mostrando a tus hijos? ¿Cómo lo estás educando a ellos? ¿Lo estás educando con la palabra? ¿Lo estás educando con la tele? ¿O la tele los educa? ¿O los educa el celular? ¿O decís, bueno, que lo educan en la escuela? No, ¿cómo lo va a educar la escuela? Lo tenemos que educar nosotros. Como sea, como el Señor nos dé sabiduría, pero hay que educarlos. No sé, nosotros particularmente, mamá era la que nos educaba, o la que se encargaba un poco de la educación de la casa, y ella nos educaba con este de acá, ¿no? No sé si ustedes también. El otro día le digo a Emiliano, vení para acá que te voy a hacer resonar, no sé qué. Y me dice, estaba con unas pantuflas y se saca y dice, no, porque yo tengo la chancla, dice. Así que antes nos educaban así, ¿no? El papá, mamá con la chancla, Me acuerdo que mi papá también me pegaba con usaban esas chancletas de goma negras y altas, que tenían unas liñitas de colores, y por ahí se las sacaba el gordito y ¡pah! Te daba, ¿no? Y bueno, eso era lo más leve, después con el cinto y... Un padre debe educar a sus hijos y un padre no nace sabiendo, por eso debemos pedirle al Señor sabiduría, cómo educarlos correctamente. Pero miren qué dice la palabra, si ya oramos. Dice, esto se lo leo yo, no lo busque para que ya terminemos, dice Salmo 16:7 o anótelo si usted anota. Dice el salmista, bendeciré a Jehová que me aconseja y aún en las noches enseña a mi conciencia. Mire lo que dice este salmo, bendeciré a Jehová que me aconseja y que aún por las noches enseña a mi conciencia. ¿Qué significa esto? Lo que estaba diciendo aquí, no sé si en este caso es, sí, David, dice Salmo de David, que David le pedía consejos al Señor y que cuando David se iba a dormir, el Señor le seguía aconsejando a su conciencia, ¿no? Por ahí papá no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar frente a una situación difícil en el hogar, con los hijos, o con la economía, o con lo que pasó en la casa. No le des más vuelta. Orá, anda a dormir y decirle, Señor, habla a mi conciencia mientras duermo. Acá dice, Él enseña a mi conciencia y dice, Señor, enséñame. Ahora quiero, porque ya en mis fuerzas no puedo. Ya le di vueltas, busqué, pensé, pero no puedo solucionar esto, Señor. Me voy a descansar, me voy a dormir y quiero que tú me enseñes a mi conciencia, me hables de noche. Y van a ver que el Señor mientras duerme le va a mostrar aún en sueños qué tienen que hacer, cómo tienen que actuar y se van a despertar ya sabiendo cómo hacer, qué hacer con los hijos, cómo orar. Pero papá, nunca dejemos de educar a los hijos, nunca, jamás. No, a nosotros, como le digo, a nosotros nos resultó en un principio con el cinto, después cuando mamá se convirtió al evangelio, nos llevaba a la iglesia con el cinto, obligado. Y muchos dicen, no lo tenés que obligar porque es peor, porque la psicología dice que después ellos crean rechazo. Bueno, no sé la psicología, pero a mí me funcionó así. Entonces, papá, ¿qué quiero decirte? Probá y agotá todos los recursos con tus hijos, pero educalos. Si probaste hablando y no funciona, bueno, agarra el cinto. Mi papá solía decir siempre un versículo que dice, reprende al niño, que dale unos buenos azotes, que no se morirá de unos azotes, pero lo habrás librado del Sheol. ¿Qué significa esto? Que si no educamos a nuestros hijos, iglesia, y ya termino, se pueden ir al infierno. No sé si están escuchando los padres. Si no educamos bien a nuestros hijos se pueden ir al infierno. Así que papá, quizás con un buen cinto lo podés educar a tus hijos,
y librarlos del infierno. Y un día, te prometo que un día van a decir, papá, tenías razón, mamá, tenías razón. Aunque vos pienses que, aunque ahora se te rebelen, pero un día van a venir y te van a decir, papá, tenías razón, mamá, tenías razón. Porque hoy yo no me acuerdo para mal de todos esos cintarazos que nos daba mamá y de eso que no conocía el Señor. Sino yo digo gracias a Dios por esos cintarazos, porque hoy soy una persona de bien, no le falto el respeto a nadie. Así que papá, no sé cómo, pero eduquemos a los hijos, pero también nosotros dejemos que el Señor nos eduque, que el Señor nos enseñe. Yo quiero que nos pongamos de pie para orar, querida iglesia, que podamos orar en esta mañana y ser como niños, ser dependientes de Dios. Y mientras estamos allí de pie, yo quiero leerle este último versículo en cuanto a la educación. ¿Cómo podremos educar correctamente a nuestros hijos? ¿Con qué valores? Por supuesto que con los valores de Cristo, con los valores morales de Dios. Por supuesto que con estos valores. Mire lo que dice Josué 1:8. Le decía el mismo Señor, Jehová, Dios le decía a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo, ¿qué cosa? Te saldrá bien. Así que queremos tener un buen futuro para nuestros hijos, para nuestra vida. Acá dice Josué 1:8. El versículo anterior al que yo le decía a mi amigo el pollero, el 9, mira que te mando. Dice el 8, nunca se apartará. ¿Cuándo? Nunca de tu boca este libro de la ley. ¿Qué hace la ley? Nos lleva por el camino correcto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que guardarás y meditarás en él. El otro día Gustavo hablaba de meditar. Meditarás en él día y noche para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sí me lo sabías. Amén y amén. Vamos a orar. Entonces, ¿cuántos aspectos un niño depende de Dios? ¿Se acuerdan? Primero, Ali. Segundo, ¿cuál? Lo saben en sustento. Tercero, salud. Bueno, hogar y educación. Si en estos aspectos un niño depende de papá, y Jesús nos dice que nos volvamos como niños, en esos aspectos también dependamos como niños de Papá Celestial. Amén. Oramos. Cerremos nuestros ojos, iglesia, para no distraernos. Te damos gracias, amado Dios, amado Papá Celestial, Abba Padre, por amarnos con un amor tan especial, un amor que todo lo cubre, un amor que todo lo sobrepasa. Señor, nosotros en esta mañana reconocemos que somos tus hijos y que te necesitamos. Y en esta mañana queremos, Señor, volvernos como niños, porque entendemos que un niño depende de papá, de mamá. Así queremos depender de ti, Señor, en todo en la vida. Todo lo que hagamos, lo que pensemos, lo que digamos, lo que decidamos, siempre dependamos de ti, amado Señor. Que nunca pensemos que es por nuestras propias fuerzas y que nunca nos independicemos de ti. Que siempre, siempre volvamos a ti para que tú, Señor, nos enseñes, para que tú nos eduques, para que tú nos des el alimento, para que tú nos des el sustento, para que tú seas nuestro hogar, para que tú nos des salud, Señor. Queremos depender de ti. Oh Padre, yo te pido en esta mañana que si algún hermano en esta mañana, aquí en este lugar, estaba flaqueando, que tú les des nuevas fuerzas, que tú levantes al que está caído, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Y te pido, Señor, de que tú nos des la sabiduría para educar a nuestros hijos, que tú nos des la sabiduría para educarnos nosotros, para primeramente nosotros ser personas de bien, ser verdaderos cristianos, Padre, en el nombre de Jesús. Queremos depender de ti absolutamente, así como un niño clama por los brazos de papá cuando cae, cuando se golpea,
Cuando algo sale mal, así queremos depender de ti, Señor. Correr a tus brazos, papá. Correr a tus brazos, papito querido. Porque tú nos esperas siempre con los brazos abiertos. Y dígale, iglesia, digamos todos: papá, hoy corro a ti. Hoy me vuelvo a ti. Hoy vuelvo a tus brazos de amor. Y yo le pido al Espíritu Santo que si alguno está aquí con su corazón roto, como hemos leído, Él sea sanando y vendando las heridas. Porque cuando tú dependes de Dios, Él sana tus heridas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. ¿Sabe que? Bueno, yo decía, ¿no? Uno deja de ser niño cuando deja de depender de papá o de mamá. Pero cuando uno crece, uno siempre busca a mamá y a papá. Y papá siempre busca a su hijo, aunque ya sea, como dice el dicho, burro viejo, ¿no? Mi papá, que ya no está, que lo extraño todos los días llamaba a preguntar cómo estábamos. ¿Qué hacían los chicos? ¿Qué comieron? Porque un papá nunca descuida a sus hijos. Así que, y nosotros también, siempre por ahí, papá, tal cosa, ¿cómo podemos hacer? Papá, ayúdanos, papá. Porque esa tiene que ser nuestra relación con Papá Celestial. Aunque creamos que ya somos grandes, o sea que ya tenemos años en el camino de la fe, siempre vamos a depender de papá. Amén. Y amén. Lo dejo con Gustavo. Amén.